Buenos días, mi gente linda, ¿cómo están hoy? Espero que hayan amanecido muy bien cada uno de ustedes. Esto es Café con Fe y su amigo y hermano, el pastor Joel Delgadillo, para pasar. Buenos días, querida familia, qué bendición una vez más estar conectados en esta oportunidad para seguir siendo instruidos, ministrados por la poderosa palabra de Dios. Buenos días, mi gente linda. Qué bendición poderte saludar en esta mañana y poder ser ministrados por Dios a través de su palabra. Recuerda, esto es Café con Fe, un espacio creado especialmente para ti gracias a la comunidad cristiana Palabra Viva. Y esto es para que tu vida sea bendecida diariamente por la palabra de Dios. Ve a Café con Fe todos los miércoles en tu canal de YouTube. Y también queremos anunciarte que cada semana estaremos subiendo videos con mensajes para que tu vida sea bendecida de una manera poderosa. Bien, damos gracias a Dios por este momento en el cual nos tomaremos un café. Y este cafecito de hoy se llama La fe, el ingrediente de tu vida diaria. Quiero comenzar preguntándote, ¿qué entiendes tú por fe? ¿Qué idea te produce cuando se habla de fe? ¿Confianza, creencia, esperanza? ¿Qué dice la Biblia respecto a la fe? Dice la Biblia en Hebreos capítulo 11, el versículo 1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es esa confianza plena que nos da la seguridad y la convicción de que es real aquello que tú y yo aún no lo vemos. Ahora, pero ¿de dónde procede la fe? ¿Cómo viene la fe? ¿Cómo se produce la fe en nosotros? Porque hay mucha gente que cree que tiene fe y no la tiene. Hay mucha gente que si tú le preguntas, ¿tú tienes fe? Claro que tengo fe. Toda la gente cree tener fe. Y es posible que tenga fe. Pero la fe que necesitamos tú y yo en nuestra vida diaria para ver la bondad de Dios, la gracia y la misericordia de Dios, es una fe que no la produce la mente humana, no lo produce la voluntad humana, no lo producen los libros, no lo produce ninguna teoría, lo produce la presencia del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Y si miramos nosotros en el libro de Gálatas, nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. La fe es el elemento que tú y yo necesitamos en nuestra vida diaria. Viví muchos años en Colombia y no he visto un colombiano que se levante y se vaya a trabajar sin antes tomarse un café. Bueno, si conoce un colombiano que no toma café en el día, pues avíseme, porque yo aún no lo he visto. Así como es para el colombiano el café, para el cristiano tiene que ser la fe. Algo que tú y yo lo necesitamos. Que cuando tú te levantes, cuando tú te despiertas y abres tus ojos, que tu corazón conectado con el corazón de Dios puedas expresarle y decirle, Señor, gracias por este día maravilloso. Que tu confianza sea Él, que tu soporte sea Él, que tu socorro sea Él, tu provisión sea Él, tu ayuda, tu guía, tu cobertura, tu protección, tu bendición, tu victoria sea Él. Gracias, Señor, por este día. Y entregarte en la mano de Dios para que Dios durante el día pues pueda
cumplir su propósito y su voluntad en tu vida. Por eso el sabio Salomón decía, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Qué lindo poder salir de la casa con ese ingrediente de fe, fortalecido en la presencia de Dios por medio de la fe, y que tú vas confiado a trabajar, vas seguro, porque sabes que la mano poderosa de Dios está contigo, que su presencia está contigo, que esa palabra que nos dice el Salmo 23, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Algunos lo que les persigue o lo que les sigue es la desgracia, la ruina, el sinsabor, la ira, el resentimiento, la pobreza, la congoja, la desesperanza, el temor. Pero qué maravilloso es saber que el Dios en quien nosotros confiamos tiene toda bendición para cada uno de nosotros. Así que ese fruto del Espíritu Santo lo produce Él en nosotros. Esto no es con ejercicios mentales ni de voluntad que podemos producir la fe. Me acuerdo, y esto es un poquito gracioso, me acuerdo, estaba en una isla del Caribe ministrando en una iglesia. Y yo les dije a los hermanos mientras oraban, dije, pon tu confianza en el Señor. Pon todo tu corazón delante de Dios. Confía en Él. Dios va a obrar en tu vida de una manera sobrenatural ahora. Ten fe en Él. Y vi a un muchacho que estaba aquí a mi izquierda adelante, que cuando decía, pon tu confianza en Él, él hacía así. Y cuando decía, confía en Él con todo tu corazón, apretaba más los ojos y las manos. O sea, no es eso. O sea, no tenemos que hacer un esfuerzo para que la fe se active o para que la fe aflore. La Biblia nos enseña, antes de hablar cómo desarrollar la fe, la Biblia nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo crees tú que Dios se siente cuando tú y yo vivimos sin creerle a Él, sin confiar en Él, sin depender de Él, sin poner y rendirnos a Él nuestra vida y nuestra voluntad? ¿Cómo se siente Dios cuando alguien de sus hijos duda de Él? Eso es como nosotros nosotros los padres tenemos hijos, que un hijo te diga, ¿sabes qué, papá? Yo no creo en ti. ¿Sabes qué, papá? Yo dudo en ti. O sus acciones, sus reacciones demuestran que no confían en mí. Por eso la Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Tú no puedes agradar a Dios. Yo no puedo agradar a Dios si no hemos depositado una plena confianza en Él. Si no tenemos nosotros esa fe que da la presencia del Espíritu Santo en nosotros, si no desarrollamos esa fe, no podremos agradar a Dios. Y dice Hebreos capítulo 11, el verso 6, que el que se acerca a Dios crea que le hay. Cuando tú y yo nos acercamos a Dios cada mañana o en cualquier instante durante el día, tú tienes que acercarte a Dios con la confianza, con la seguridad que Dios va a escuchar tu oración, que Dios va a atender tu oración, que Dios está dispuesto a atenderte cuando tú te acercas a Él. Sus oídos estarán atentos a la oración tuya. Tenemos que entrar con esa seguridad que el que se acerca a Dios debe creer que va a encontrar la benevolencia de Jehová, la bondad de Dios, la misericordia de Dios para su vida. Sabiendo y confiando que Él es galardonador de los que le buscan. Así que si tú le buscas cada mañana, si tú le buscas cada mediodía o en la tarde o en la noche, Dios va a recompensar tu búsqueda. Así que la Biblia nos muestra que nosotros podemos agradar a Dios por medio de la fe. La fe es la que nos impulsa, lo que nos lleva a confiar plenamente que lo que Dios ha dicho en su palabra es verdad, es real y se manifestará en mi vida. La fe nos lleva a confiar en su misericordia, en su poder y en su bondad. La fe nos mantiene seguros y confiados aun cuando estamos pasando
por las más duras pruebas y dificultades. La fe es el medio por la cual nosotros vamos a experimentar el poder de Dios que transforma nuestras vidas día a día. Tú y yo necesitamos ser perfeccionados. El apóstol Pablo dice, hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Y esto se alcanza por medio de la fe. Esto no se alcanza con esfuerzos humanos, mentales, volitivos, ni emocionales, sino por medio de la fe podemos alcanzar un desarrollo en nuestra vida cristiana. Pero ¿cómo podemos hacer que la fe nos lleve a alcanzar estas cosas? ¿Cómo podemos aumentar, fortalecer o desarrollar nuestra fe? Quiero hablarte algunos puntos importantes para que lo tomes en cuenta cómo nuestra fe puede desarrollarse. Lo primero, la fe se desarrolla a través de la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios entra por nuestros oídos, a nuestra mente, a nuestro corazón y se aloja en lo profundo de nuestro interior, en nuestro espíritu, entonces la fe que hay en nosotros se activa, se fortalece y se va desarrollando. Y va creciendo y va aumentando, porque cuanto más meditas en la palabra, más seguro estarás de quién te está hablando y de lo que te está hablando por medio de su palabra. Así que el primer tópico para que tú y yo podamos desarrollar la fe es la meditación en la palabra de Dios y la obediencia a la palabra. No la lectura de la palabra. Hay que diferenciar entre la lectura y la meditación. Dios nunca nos mandó a leer la palabra, sino a meditar en ella. Meditarás en él de día y de noche, para que seas como árbol plantado junto a corriente de aguas. ¿Cómo desarrollar la fe? Dios permite que tú y yo entremos en circunstancias diversas para que nuestra fe entre en acción. Las pruebas, las dificultades son las mejores oportunidades para que nosotros desarrollemos la fe. Me cortaron horas en el trabajo o me dijeron, ¿sabe qué? Lo vamos a llamar porque estamos ahora corto de trabajo. O vas a chequearte donde el doctor y resulta que el doctor encuentra algo que tú no querías escuchar. Te dice, estás enfermo de esto. O el abogado te dice, no hay solución para esta situación. Cuando entramos en situaciones así un poco complicadas, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Ahí es el momento más oportuno para que tú y yo podamos desarrollar aquello que se llama fe. Esa confianza plena en aquel que nos llamó, en aquel que nos creó, en aquel que nos dio vida, en aquel que está para guardarnos, ayudarnos y sostenernos y bendecirnos y sacarnos en victoria de todas estas situaciones. Pero no sé si te has dado cuenta que cuando a veces entramos en situaciones como las que estamos mencionando, lo primero que hacemos es llamar al doctor. Lo primero que hacemos es preguntar aquí o ir a Google a buscar qué solución puedo encontrar a esto. O llamar a un amigo, llamar a un familiar para ver si me ayuda. Y cuando vemos que nadie nos ayuda, entonces venimos al Señor. Eso no es fe. Eso no es confiar en Dios. Confiar en Dios es si te dice algo el doctor, que no estás bien de tu salud. O algo sucedió en tu trabajo, en tu economía, algo está pasando en tu hogar, en tu matrimonio, en tu familia. Tú vas a aquel que todo lo puede, aquel que dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vuelve a vivir. Aquel que dijo, para el que cree en mí, todo le es posible. Si vamos a Él, entonces veremos la gloria de Dios. ¿Sabe por qué? Porque estamos depositando nuestra confianza, estamos haciendo uso de la fe y desarrollándola, acudiendo a Él. Y cuando vamos primero al Señor, no importa lo que estemos pasando, no importa lo que estemos sufriendo, nosotros estamos confiados y seguros que Dios tiene control de todas las cosas. Entonces no hay desesperación, entonces no hay temor. Y aunque humanamente uno lo siente, pero por encima de esto hay una confianza que Dios guardará mi vida,
que Dios hará su voluntad en mí. Y Dios va a permitirlo esto para que tú hagas uso de tu fe y lo desarrolles. ¿Cómo vamos a desarrollar la fe? A través de los ataques del enemigo. Dios permitirá que el enemigo venga a zarandearnos o tal vez a atacarnos. ¿Sabe para qué? Para que con la confianza que tú tienes en el Señor, le demuestres al diablo, le demuestres a los demonios que ellos están vencidos en el nombre de Jesucristo y que Dios te hizo a ti más que vencedor. Así que no tengas temor de los ataques del mal, no tengas temor si la adversidad viene contra ti, no tengas temor si se levanten tempestades contra ti. Aunque ande por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Eso es fe. Eso es confiar plenamente en el Señor. La oración, la comunión con los creyentes, nos ayudan a ejercitarnos en la fe. Y podemos encontrar en la Biblia muchos ejemplos de fe. Si usted va al libro de Hebreos, el capítulo 11, va a encontrar una galería de los héroes de la fe. Abel, dice la Biblia, que ofreció por fe más excelente sacrificio que Caín. Enoc, por la fe, fue traspuesto al cielo para no ver muerte. Por la fe, Noé preparó un arca donde su vida fue salva y la de su familia también. Por la fe, Abraham obedeció saliendo de la tierra donde él vivía para ir a una tierra desconocida y recibir la herencia que Dios tenía preparado para él. Por la fe, la esposa Sara, siendo ya anciana, recibió fuerzas para poder concebir y dar a luz un hijo. Por la fe, Isaac, el hijo de la promesa, bendijo a sus hijos, Jacob y Esaú. Por la fe, Jacob, José, Moisés, Sansón, David, Samuel y muchos más vieron tantas cosas, hicieron tantas cosas gloriosas para Dios. Dice la Biblia que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en las batallas, pusieron en fuga a ejércitos enemigos. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener una mejor resurrección. Otros por la fe experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Por la fe podemos nosotros alcanzar el propósito de Dios. Cada día hay una nueva bendición, una nueva misericordia de Dios para tu vida. El ingrediente necesario para que sea manifestado quién es Dios en ti, en tu matrimonio, en tu familia, en tu hogar, en tus cosas, es la fe. El ingrediente necesario. Por eso cada mañana tómate un café con fe. Toma la fe cada mañana en su presencia, medita en su palabra y dile: Señor, rindo mi vida, rindo mi tiempo, rindo este día a tu voluntad, confío en ti, haz lo que quieras conmigo. Y tú verás cómo Dios cumplirá su buen propósito en tu vida. Padre, bendigo la vida de cada uno de mis hermanos y amigos. Bendigo la vida de aquellos que han decidido confiar en ti. Bendigo la vida de aquellos que cada mañana se acercan a tu presencia y te buscan, sabiendo que tú estás presto para escucharlos. Señor, y que tú eres galardonador de ellos, porque ellos te buscan. Señor, y te pido por aquellos
que tal vez en alguna manera están con su fe debilitada, para que tú fortalezcas la fe y, como le decían los discípulos, aumentanos la fe. Dios del cielo, pido que la presencia gloriosa de tu Espíritu Santo sea sobre cada uno de ellos. Y sabiendo y reconociendo que la fe viene por el oír y el oír por tu palabra. Señor, haz de mis hermanos, de mis amigos, meditadores de tu palabra, para que la fe en ellos sea fortalecida y cuando le dé la oportunidad de desarrollarla, día a día sea creciente. Y cuanto más fe hay, mayores cosas verán. Padre, glorifícate en ellos, glorifícate en su matrimonio, glorifícate en sus hogares, en sus familias, en sus hijos, su descendencia sea bendecida a causa de la fe. Sus trabajos, sus negocios, sus empresas bendecidas a causa de la fe. Sus cuerpos bendecidos con salud a causa de la fe. Sus ministerios, sus dones bendecidos. Todo lo que has puesto en sus manos, bendecidos a causa de la fe que ellos tienen en ti y en tu palabra. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te guarde, Dios te bendiga y nos vemos el próximo miércoles en Café con Fe. Hasta pronto.